Al ver el final del capítulo anterior, solo puedo decir, finalmente una historia donde Aizawa tenga novia o novio. Saquen una foto, acaban de ver un evento único jajaja. Todos los derechos reservados a sus respectivos creadores, link del fic original en la descripción. Deku. Creo que es un profesional, capítulo 53. Trauma. Resumen. Todoroki necesita terapia. Shouto nunca antes había estado en la oficina de un terapeuta porque en Deagour veía cualquier inestabilidad mental como un signo de debilidad, pero si hubiera tenido que adivinar cómo sería uno, probablemente habría imaginado algo con cojines de rondos, pinturas con manchas de tinta, y un hombre de buenos modales con gafas gruesas que le pregunta sobre sus sentimientos. No hace falta decir que la oficina de Hound no era nada de eso. Claro, tenía un sofá y algunos cojines, pero eran sencillos y de buen gusto, algo que incluso su padre permitiría en la casa, y Hound estaba lejos de tener modales suaves. Lo que, por supuesto, llegó a la pregunta de por qué se había convertido en terapeuta en primer lugar, pero Shouto tenía otras preguntas que responder primero, empezando por cómo había terminado en la oficina de Hound en primer lugar. ¿Por qué estoy aquí? Trató de preguntar cortésmente, pero probablemente salió contundente. Yaoyorozu dijo que siempre terminaba sonando más grosero de lo que pretendía. Sin embargo, Hound no parecía ofendido, simplemente respondió sin rodeos. Porque me ha llamado la atención que las cosas no son buenas para ti en casa. Shouto frunció el ceño. ¿Había dicho algo Midoriya? Había asumido que la conversación se mantendría entre ellos, y no estaba muy seguro de cómo sentirse sobre el hecho de que aparentemente ese no era el caso. Por un lado, parecía un abuso de confianza, pero por el otro, Midoriya probablemente pensó que lo estaba cuidando. Sin embargo, si su padre alguna vez se enterara, las cosas están bien. Hound suspiró, no lo son. Te prometo que no le voy a decir a tu familia que viniste a visitarme, pero necesito que seas honesto conmigo. Shouto no respondió. Puede que haya tenido que venir porque Netsu lo dijo, pero solo tendría que convencer al director de que había habido algún error. Miró por la ventana en lugar de a Hound. ¿Para qué fue toda esa construcción? Lo habían comenzado hace unos días y Shouto sabía que probablemente podrían construir más rápido de lo que estaban, pero no parecían tener prisa. Midoriya no me lo dijo, por cierto. Hound rompió el silencio. Solo pensé que querrías saber que me enteré de tu conversación a través de otra persona. Nunca subestimes la cantidad de ojos y oídos alrededor de Wa. Shouto asintió. El director debe haber estado escuchando de alguna manera entonces. En Deagour siempre dijo que Netsu era una pequeña rata espeluznante que sabía mucho más de lo que tenía derecho a saber, por lo que tenía sentido que tuviera cámaras colocadas alrededor de Wa. Shouto deseó haberlo sabido antes, pero no había nada que pudiera hacer al respecto ahora. No tienes que decirme nada si no quieres, Hound continuó. Solo quiero que sepas que estoy aquí cuando me necesites. Gracias, pero no tiene sentido. Dijo Shouto. Mi padre es intocable. Hound asintió, lamentablemente, sí. En Deagour es el héroe número 2 y arrestarlo ahora mismo causaría un daño irreversible a la sociedad. Si no fuera así, ya habríamos hecho algo. Desafortunadamente, no hay nada que podamos hacer al respecto. Vivimos en un mundo desordenado y todo lo que podemos hacer es hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Shouto deseó que Hound pudiera haber dicho algo diferente. Siempre había deseado que un héroe viniera y lo salvara del abuso, pero aquí estaba uno que finalmente lo supo, pero aún así no pudo salvarlo. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Es posible que no podamos arrestar a su padre en este momento, pero eso no significa que no podamos abordar los efectos que su tratamiento ha tenido en usted. Dijo el perro sabueso. Me gustaría ayudarte a ser más resiliente emocionalmente trabajando en tu trauma y trauma. Shouto sabía que era de mala educación interrumpir, su padre había sido muy claro al respecto cuando era niño, pero no pudo evitarlo. Seguro que no había tenido la mejor infancia y su padre apestaba, pero no estaba traumatizado. Hound lo miró con simpatía, sí, trauma. ¿Te has preguntado por qué te cuesta más mostrar tus emociones que tus compañeros de clase? O tal vez por qué no puedes evitar ponerte tenso y cerrarte con gente nueva, a pesar de que son inofensivos? Shouto pensó por un momento. Siempre había pensado que era extraño lo expresivo que era Yaoyorozu, y luego llegó a Wa y casi se sintió abrumado por la cantidad de emociones que mostraban personas como Uraraka y Kirishia. Incluso Agakure era expresiva a su manera y era invisible. Hound debe haberse dado cuenta de que dio en el blanco porque continuó.
Esas son señales de trauma psicológico, Todoroki. Pero no tiene por qué ser así. No podemos cambiar lo que le sucedió en el pasado, pero podemos trabajar hacia la recuperación. ¿Cómo suena eso? Shouto se encogió de hombros. Sonaba bien, pero aún no estaba seguro de cuál era el punto. ¿Qué tiene de malo como soy ahora? Hound-Dog lo miró con simpatía. ¿Estás feliz? Voy a ser un héroe. Shouto dijo simplemente. No necesito estar feliz por eso. Hound-Dog asintió, ¿pero quiere serlo? Shouto se congeló. ¿Realmente importaba lo que él quería? Endeavor nunca se había preocupado realmente por lo que quería, por lo que Shouto asumió que nadie lo haría. Después de que enviaron a su madre, casi dejó de querer cosas por completo, ya que no había forma de que obtuviera lo que quería y la emoción era demasiado dolorosa para mantenerla. Claro, se había negado a usar su fuego, pero eso era más por lo que no quería, que era terminar como su padre. ¿Era esto lo que Hound-Dog entendía por trauma emocional? Miró por la ventana durante otro largo momento. Quería ser feliz. Quería usar su fuego para ser un buen héroe ahora. Quería salvar a la gente. Él quería y quiero ser amigo de mi gorilla y los demás. Dijo finalmente. No estoy seguro de que deba estar feliz para lograr mis objetivos, pero son buenas personas y quiero entenderlos, al menos. Hound-Dog sonrió. Ese es un buen comienzo, Todoroki. Te ayudaré a hacer eso. ¿Y prometes no decírselo a Endeavor? Preguntó Shouto. Él no aprueba a los amigos. Atraviesa mi corazón y espera morir. Dijo el perro sabueso. Pero hablando de tu padre, hay una última cosa de la que quería hablar contigo antes de que te vayas. Te registraste para ir a la agencia de Endeavor para tu pasantía. ¿Por qué? Necesito dominar el fuego. Dijo Shouto. Padre es el mejor en el fuego. Te daré eso. Hound-Dog dijo lentamente. Pero hay otros usuarios de llamas que no han estado abusando de ti toda tu vida, podrías haber elegido a cualquiera de ellos. Estoy seguro de que tienes ofertas. Shouto asintió. Había recibido ofertas de otros usuarios de llamas, pero aceptar sus ofertas no se sentía bien y Shouto no quería lidiar con el ataque de su padre si elegía aprender fuego de otra persona. Esto no es un problema. Dijo finalmente. Es demasiado tarde para cambiar mi decisión de todos modos. Las pasantías comienzan la próxima semana. Podríamos mover algunos hilos si fuera necesario. Hound-Dog respondió. Y estoy seguro de que Netsu podría inventar una excusa que apaciguaría incluso a tu padre si quisieras cambiar. Shouto pensó por un momento. Definitivamente fue tentador, pero por otro lado, quiero quedarme. Necesito dominar mi lado fuego y la peculiaridad de Endeavor es la más parecida a la mía. Si espero ser el mejor héroe que pueda ser, no puedo contenerme simplemente porque me niego a pasar tiempo con él. Hound-Dog no parecía necesariamente convencido, pero no protestó. Está bien. Pero si es demasiado duro contigo o alguna vez temes por tu seguridad, llámame. Estoy aquí para ayudarte, incluso si solo necesitas hablar. Bien. Shouto asintió y se puso de pie. Gracias. Hound-Dog lo dejó salir y Shouto regresó al salón de clases para el resto del período libre. Uraraka le sonrió cuando entró e Ida ni siquiera levantó la vista, demasiado ocupada regañando a Midoriya y Yaoyorozu, quienes estaban haciendo un experimento con su peculiaridad mientras Shinso observaba con expresión aburrida. Shouto aún no estaba muy seguro de cómo sentirse acerca de todo, pero al menos tendría que darle una oportunidad a la terapia. Kurohiri le entregó el teléfono a All for One y sonrió mientras se lo acercaba a la oreja. Hola. Estoy hablando con el sensei de Shigaraki. Tú debes ser el corredor. Todo para uno, dijo. ¿Encontraste al hombre que pedí? Claro que sí. Dijo Hiran. Tienes suerte, no es un hombre fácil de encontrar, pero su peculiaridad es la identificación de autoría, justo como tú querías. Al igual que tú, está bastante ocupado, pero logré concertar una cita para que te vea en 2 semanas. Lo enviaré al bar, ¿verdad? No. Todo para uno, dijo. Quiero verlo personalmente. Haré que Kurohiri lo traiga aquí. Capítulo 54. Un viaje de 1000 millas comienza con un paso resumen. Comienzan las pasantías. Texto del capítulo. Itoshi realmente no entendía por qué todos tenían que ir juntos a la estación de tren, pero pensó que debía tener algo que ver con la responsabilidad y asegurarse de que la gente no demandara a la escuela o algo así.
O tal vez era solo que Aizawa no confiaba en que realmente se irían a tiempo si se les dejaba solos. Podía ver a algunos de los otros estudiantes durmiendo y perdiendo el tren o perdiéndose o algo así, pero eran estudiantes héroes, por lo que deberían ser mejores que eso, ¿verdad? Bueno, en realidad no importaba, porque todos estaban aquí, agrupados alrededor de Aizawa mientras les sermoneaba sobre profesionalismo y cortesía. Hitoshi ajustó su agarre en el estuche para su nuevo disfraz de héroe. Todavía no había tenido la oportunidad de usarlo, así que esperaba que le quedara bien y se viera bien. No sabía mucho sobre diseño de vestuario, así que, además del cambiador de voz, lo había dejado principalmente en manos del departamento de soporte. Mientras no lo pusieran un spandex ceñido a la piel, estaría bien. La clase se dispersó a sus diversas plataformas cuando Aizawa terminó su conferencia, dejando solo a Hitoshi y su maestro en las puertas. Aizawa suspiró ruidosamente y se pasó una mano por el cabello. Buen viaje. Será mejor que nadie se meta en problemas esta semana, realmente no quiero tener que lidiar con el papeleo. Miró a Hitoshi, quien instintivamente se enderezó un poco. ¿Estás listo para ir? Hitoshi asintió y se colocó detrás de su maestro. Todavía tenía problemas para creer que en realidad estaba en el curso de héroe, mucho menos que estaba haciendo una pasantía con Eraserhead, quien había sido su héroe favorito prácticamente desde que supo de él. Había pasado por una fase cerca del final de la escuela primaria en la que había investigado intensamente a cada héroe con cualquier peculiaridad que pudiera verse como un villano solo para poder demostrar que sus matones estaban equivocados. Realmente no había funcionado porque resulta que les gustaba ser malos sin ninguna razón ni evidencia los convencería de ser amables, pero le había dado a Hitoshi la esperanza de que su sueño no era tan imposible como parecía, así que todavía había sido bastante útil. Entonces, Shinso, ¿cómo te llevas con tus compañeros de clase? Aizawa preguntó. Hitoshi realmente no había identificado a Eraserhead como uno para charlas triviales, pero supuso que la vida estaba llena de sorpresas. Sus compañeros de clase eran amables, pero, tal vez demasiado amables. Parecía que era solo cuestión de tiempo antes de que dejaran de querer pasar el rato con el villano. Tal vez Midoriya era la excepción a la regla, considerando su propia situación peculiar, pero aún no confiaba en los demás. En lugar de entrar en todo eso, simplemente se encogió de hombros y repitió el mantra que había tenido desde que llegó a Wa. No estoy aquí para hacer amigos. Aizawa se burló. Sí, buena suerte con eso. Estás planeando pasar a la clandestinidad, ¿verdad? Hitoshi asintió. Tiene más sentido con mi peculiaridad. Estoy de acuerdo. Puedo pensar en una docena de situaciones en la parte superior de mi cabeza en las que tu peculiaridad será útil. Pero te voy a dar un consejo. Dejó de caminar y lo miró intensamente. Yo era como tú desde el principio. Era ferozmente independiente y pensaba que las amistades solo me detendrían. Pero con los años, he aprendido que los héroes clandestinos son una comunidad muy unida. Dependemos los unos de los otros para mantenernos con vida de manera que los héroes de la luz del día no tengan que preocuparse. No estoy diciendo que tengas que hacer amigos, pero estoy diciendo que debes estar abierto a la posibilidad, porque llegará un momento en el que tendrás que confiar en tus universidades para que te respalden, y eso es mucho más fácil de hacer cuando realmente confías en ellos. Hitoshi tardó unos segundos en darse cuenta de que Aizawa ya había comenzado a caminar de nuevo y tenía que trotar para alcanzarlo. ¿Qué fue eso? Eraserhead era conocido por ser independiente y duro, no tenía amigos, ¿verdad? Él no los necesitaba. Al menos, eso es lo que Hitoshi siempre había creído, pero eso no era lo que había dicho Aizawa. Hitoshi frunció el ceño. Tal vez debería ser más abierto, pero, tal vez podría probarlo. No había venido aquí para hacer amigos, pero los aliados sin duda serían útiles, por lo que comenzaría con Midoriya, y luego, si eso no funcionaba, nunca tendría que volver a hacerlo. Eso funcionaría. Aizawa lo llevó a un edificio anodino en una de las partes más pobres de la ciudad, a solo 1 o 2 vecindarios de la UA. Sacó una llave y dejó entrar a Hitoshi. Bienvenido a mi agencia, chico. Esa puerta es el baño. Ponte tu disfraz de héroe y encuéntrame en el gimnasio al final del pasillo. Necesitamos ver dónde están tus habilidades de combate. Hitoshi asintió y se apresuró a vestirse. Izuku frunció el ceño ante la llave y el papel que Netsu le había dado durante su última lección. Se suponía que el periódico era una dirección, pero, aparentemente Netsu había decidido que la mejor manera de comenzar su pasantía era con un acertijo. Izuku no se quejaba, le gustaban los acertijos. Solo deseaba no tener que arrastrar su equipaje mientras intentaba encontrar dónde vivía Netsu.
Solo tendría que contar como entrenamiento muscular, ¿verdad? Ah, y el acertijo estaba en inglés, así que eso era todo. Aunque soy solo 2 palabras, tengo miles de letras. 2 palabras, miles de letras, quizás tuvo algo que ver con la palabra más larga del idioma inglés. Una búsqueda rápida en internet más tarde e Izuku volvió al punto de partida. La palabra más larga se refería a algún tipo de enfermedad pulmonar, pero no creía que eso fuera exactamente lo que buscaba Netsu. Bueno, muchos acertijos se basaban en juegos de palabras o juegos de palabras. ¿Era esta la manera de Netsu de decirle que no holgazaneara en la clase de Mick? Vale, las palabras no tenían 2 significados, ni los miles, así que, tal vez las letras. Las letras eran caracteres en la escritura inglesa, pero también debían tener otro significado. Esperaba que Netsu no se enojara demasiado con él por pasar la palabra a través de su aplicación de traducción, pero solo estaba usando todos sus recursos, ¿verdad? Y ahí. Las cartas también eran lo que se enviaba por correo. Así que 2 palabras, miles de letras, oficina de correos. Izuku sonrió y se dirigió hacia la oficina de correos de Musutafu. Se preguntó qué tendría Netsu esperándolo allí, porque obviamente ese no era su destino final. ¿Iba a ser una búsqueda del tesoro completa? Volvió a mirar la llave. Sí, eso parecía algo que haría Netsu. Cuando llegó a la oficina de correos, Izuku miró a su alrededor en busca de su próxima pista, pero no vio nada obvio. Siempre podía preguntarle a la gente del escritorio, pero no sabía si Netsu hubiera querido incluir a otras personas en su búsqueda. Izuku se pellizcó el labio mientras pensaba en lo que Netsu podría tener en mente. ¿Qué le había dado? Solo la nota Y. Izuku miró hacia los apartados postales, luego sacó la llave de su bolsillo. Efectivamente, había un número grabado en el mango. 209. Izuku encontró la caja correcta y giró la llave, sonriendo levemente cuando escuchó el clic de la cerradura. Abrió la puerta y agarró lo que había dentro. Una caja de rompecabezas. Volvió a cerrar el apartado de correos y se dirigió hacia afuera, donde podía encontrar un banco para sentarse mientras averiguaba cómo abrirlo. Tal vez si movió esa pieza hacia la izquierda, luego esa otra hacia abajo, entonces, le tomó casi 20 minutos resolver el cuadro, y esperaba que no fuera mucho más de lo que Netsu había predicho. No quería decepcionar a su mentor cuando Netsu había estado tan ansioso por tenerlo como pasante. Pero tal vez había planeado que tomara tanto tiempo. El primer acertijo había sido bastante fácil, por lo que probablemente Netsu había puesto en una variedad de dificultades diferentes. Lo único dentro de la caja del rompecabezas era una nota escrita en el mismo papel que la primera pista e Izuku se dio cuenta de que era otro acertijo. Hay un lugar al que vamos a dar un paseo. Los niños juegan y podemos hablar. Encuentra este lugar si quieres una broma. La respuesta que buscas está en la estación de tren. Shouto había escuchado a algunos de sus compañeros de clase preocupados por perderse en el camino a sus prácticas. Él no tenía ese problema, considerando que solo se iba a casa. Había dudado en hacer una pasantía con su padre, pero, si iba a usar sus llamas, necesitaba aprender a usarlas y su padre era el mejor usuario de llamas en Japón. Pero el hecho de que hubiera decidido que esta era la mejor opción no significaba necesariamente que estuviera ansioso por esta semana, especialmente por el entrenamiento. Endeavor ya lo estaba esperando cuando llegó, por lo que Shouto se puso ropa de entrenamiento lo más rápido que pudo y se dirigió a la sala de entrenamiento. Optó por una camiseta sin mangas y pantalones cortos esta vez, ya que esta vez estaría practicando su fuego en lugar de su hielo, lo que significaba que entre sus llamas y las de su padre, lo más probable es que se calentara mucho, muy rápidamente. Respiró hondo y abrió la puerta. Sería solo una semana. Me alegro de que finalmente hayas recobrado el sentido, Shouto. Endeavor sonrió. Esta semana será invaluable cuando se trata de asegurarse de que su fuego sea aún más fuerte que su hielo. Shouto apretó los dientes. Deja que su padre comience su semana infernal insinuando que él era mejor que mamá. Shouto respiró hondo. Mamá le había dado permiso para usar su fuego de nuevo. Estaba haciendo esto para enorgullecerla, solo tenía que recordar eso. Empecemos por ver cuánto tiempo puedes mantener las llamas encendidas antes de desmayarte por el calor. Esfuerzo continuó. Sacó su teléfono y le mostró a Shouto la pantalla. Estaba en la función de cronómetro. Empezar. Katsuki caminó hacia el edificio, que parecía haber sido reparado tantas veces que los trabajadores habían dejado de intentar igualar el tono exacto de pintura, y tocó el timbre.
Hubo un largo momento sin ninguna respuesta y Katsuki estaba considerando derribar la puerta cuando hubo un grito desde adentro. «Entra, carajo». Puso los ojos en blanco, pero abrió la puerta de golpe. Dentro había una habitación grande con algunos sofás, un televisor y unas escaleras que conducían a los niveles superiores. Miruko estaba recostada en uno de los sofás jugando con su teléfono y ni siquiera se molestó en levantar la vista cuando él entró. Katsuki se paró en la puerta por un momento antes de pisar fuerte para pararse justo enfrente de ella. «Yo. Maldita conejita. ¿Me vas a entrenar, o qué?» Miruko sonrió y arrojó su teléfono en el sofá. «Supongo que eso depende, Blasty. ¿Me obligarás?» Katsuki la miró en estado de shock. ¿No había sido ella la que lo solicitó? ¿No iba a hacer su maldito trabajo? TCH, Miruko volvió a levantar su teléfono, y aquí pensé que tenías algo de pelea en ti. También puedes volver a la secundaria si vas a rechazar una pelea. Los héroes deben estar dispuestos a derribar en cualquier momento. Katsuki frunció el ceño y se quitó la chaqueta. Si Bunny Witch quería una pelea, iba a conseguir una maldita pelea. Él gritó y lanzó un puñetazo explosivo a su teléfono, pero ella logró reaccionar lo suficientemente rápido para que su explosión golpeara solo el aire. Eso es de lo que estoy hablando, explosiva. Ella sonrió y se puso de pie, rompiéndose el cuello. Ahora veamos cómo manejas esto. Ella apuntó una patada a su estómago, que Katsuki esquivó usando sus explosiones. Tan pronto como aterrizó, se volvió para contraatacar, pero recibió una patada en la espalda. Lección número 1. Nunca le quites la vista de encima a un enemigo, especialmente a uno que sea mejor que tú. Dijo Miruko. Y deja de hacer tus movimientos tan obvios. Le estás quitando toda la diversión. Katsuki hizo una mueca mientras se despegaba de la pared y veía la considerable abolladura que había dejado su cuerpo. Estaba empezando a ver por qué este lugar había sido reparado tantas veces. Te haré pagar por eso, Bunny Beach. Miruko se echó a reír. Creeré que cuando lo vea, Blasty, en este momento, te están dando una paliza. Katsuki sonrió mientras esquivaba otra patada e inmediatamente lanzó una explosión a la cara de Miruko. Esta semana iba a ser increíble. Miruko esperaba que no estuviera en el lugar equivocado. Juró que esta era la dirección que All Might le dio, pero tal vez simplemente no la estaba leyendo, ¿verdad? El Gran Torino era un héroe, jubilado, sí, pero aún un héroe, entonces no podía vivir en un lugar tan deteriorado, ¿no? Vacilante, llamó a la puerta, solo para que se abriera sola como el comienzo de una mala película de terror. Ok, podría volverse completamente intangible, por lo que probablemente podría evitar ser atacado si entrara. Ojalá. Miruko abrió lentamente la puerta y esperó a que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad de la habitación. Ok, entonces el interior estaba un poco mejor mantenido que el exterior y. Oh no. Se quedó helado cuando vio a un anciano bajo con una capa blanca acostado boca abajo en un charco de lo que sospechosamente parecía sangre. Oh, no, Gran Torino estaba muerto. All Might iba a estar tan triste. ¿Y qué pensaría Sir? Había estado cerca del Gran Torino también. Miruko respiró hondo y se obligó a seguir adelante. Iba a ser un héroe, podía manejar esto. Pensó en sus clases de manejo de crisis del segundo año. En primer lugar, debe buscar signos de vida y luego llamar a la policía. Se agachó para comprobar el pulso, solo para gritar y caer sobre su trasero cuando el cuerpo de repente levantó la cabeza y sonrió. Estoy vivo. Miruko lo miró fijamente por un momento antes de estallar en carcajadas. All Might nunca mencionó que tú también eras un bromista. Gran Torino se levantó del suelo y lo ayudó a levantarse, probablemente porque Toshinori está demasiado avergonzado por enamorarse de tantos de ellos en el pasado. El chico tiene buen corazón, pero a veces es un poco idiota. Ahora ve a buscar un trapeador y ayúdame a limpiar este ketchup. Miruko sonrió y fue a buscar la cocina. El juego de bromas de este tipo fue tan acertado que logró convencer a un estudiante héroe de tercer año de que estaba muerto, pero Miruko solo podía asustar a la gente si aún no conocían su peculiaridad. Gran Torino era un maestro en el oficio y Miruko pasó una semana entera aprendiendo de él. Esto iba a ser muy divertido. Izuku leyó todas las pistas nuevamente, preguntándose si se había perdido algo en alguna parte.
La última pista lo había llevado a un edificio de apartamentos, lo que parecía correcto, pero no tenía forma de saber cuál era el apartamento de Netsu. Se suponía que debía llamar a todas las puertas y preguntar dónde vivía el director. Teniendo en cuenta que probablemente era el único animal que vivía allí, sus vecinos casi definitivamente sabían cuál era su apartamento. Pero eso no podía ser lo que Netsu tenía en mente. Revisó las pistas de nuevo. La mayoría de ellos eran acertijos, con la excepción de la clave del apartado de correos. Espera, una llave. Una llave con un número. ¿Qué número era de nuevo? Izuku buscó en su bolsillo y miró el mango. 209. Puede que no signifique nada, pero conocía a Netsu desde hacía tanto tiempo que sabía que rara vez hacía algo sin motivo alguno. Sería como si Netsu ocultara una pista en un objeto aleatorio que probablemente sería descartado por haber cumplido su propósito. Izuku subió las escaleras hasta el segundo piso y llamó a la puerta del apartamento 209. Hubo un largo momento e Izuku ya había comenzado a redactar su disculpa para el residente real del apartamento cuando la puerta finalmente se abrió. Ah, mi gorrilla, momento perfecto. Netsu sonrió y se hizo a un lado para dejarlo entrar. La cena está casi lista. Capítulo 55. Entrenamiento resumen. Nuestros héroes comienzan a entrenar en sus prácticas. Texto del capítulo. Izuku se despertó temprano con el olor del desayuno. Netsu era un cocinero sorprendentemente bueno, lo que Izuku no esperaba considerando que lo único que lo había visto hacer antes era té. Pero, de nuevo, supuso que nadie cocinaba mucho en su oficina de trabajo, así que eso tenía sentido. Se vistió rápidamente y fue a la cocina para ver a Netsu ya poniendo la mesa. Sonrió cuando vio entrar a Izuku. Buenos días, mi gorrilla. Espero que hayas dormido lo suficiente. Izuku asintió, la cama era muy suave. Netsu se rió. Sí, bueno, nunca he entendido del todo la obsesión de los humanos por un colchón firme. Sé que vivo una vida más avanzada que la mayoría de los animales, pero debes admitir que hay momentos en que los humanos no dan en el blanco por completo y tu ropa de cama es una de ellas. Creo que Aizawa está de acuerdo, considerando la forma en que se envuelve. Será mejor que tenga cuidado, sonrió Izuku. Uno de estos días, emergerá accidentalmente como una hermosa mariposa. Más probablemente como una polilla. Respondió Netsu. Dudo mucho que incluso su llamativo capullo pueda darle algún color. Izuku se rió, o tal vez ese saco de dormir ha estado perdiendo gradualmente cualquier color que alguna vez tuvo. Netsu asintió sabiamente, sus pecados son demasiados para contarlos. Pero no te quedes ahí sentado, come. Izuku no tuvo que ser dicho dos veces y excavó. Entonces, ¿cuál es el plan para hoy? Bueno, supongo que eso depende. Netsu dijo. ¿Cómo van tus habilidades informáticas? He estado tratando de aprender un poco desde que mencionaste que tal vez me enseñes a hackear. Izuku se encogió de hombros. Pero no creo que sea muy bueno todavía. Entonces ahí es donde comenzaremos. Netsu sonrió alentadoramente. Te daré algunas tareas para probar tu habilidad actual, es casi seguro que estás más avanzado de lo que crees, y luego avanzaremos a la piratería básica. Itoshi sintió que iba a morir. Muy bien, tal vez eso fue un poco dramático, pero después de lo mucho que se había avergonzado a sí mismo anoche, sentía que merecía estar deprimido. Ni siquiera había podido pasar todas las pruebas básicas de Aizawa antes de estar demasiado cansado para continuar. Lo que lo llevó a donde estaba actualmente, tratando de obligarse de alguna manera a hacer suficientes flexiones para impresionar a Eva Seread. No iba bien, detente. Itoshi no necesitaba que se lo dijeran dos veces. Se derrumbó en el suelo y se tumbó boca abajo. Tal vez si se quedaba allí el tiempo suficiente, podría volver a sentir sus brazos. Aizawa miró el cuaderno que sostenía, luego miró a Itoshi. Te estás esforzando demasiado. No puedes esperar volverte más fuerte de la noche a la mañana, Shinzo, los cuerpos no funcionan de esa manera. Itoshi gimió y rodó sobre su espalda. Tú fuiste el que dijo que tenía brazos de espagueti. Aizawa mostró una pequeña sonrisa. En realidad, te llamé figura de palo, pero no estoy en desacuerdo con tu evaluación. Itoshi gimió de nuevo y Aizawa lo ayudó a ponerse de pie, pero con toda seriedad, si tratas de exagerar, solo terminarás lastimándote. Deku hizo lo mismo cuando comenzamos con el entrenamiento físico y terminó aprendiendo la moderación de la manera más difícil. Aizawa le entregó a Itoshi una botella de agua que aceptó agradecido. ¿Qué pasó? El niño problemático terminó desmayándose y tiene suerte de no haberse lastimado un músculo. Aizawa negó con la cabeza. No seas como él.
Toshi asintió. Una lesión solo lo retrasaría y no podía darse el lujo de perder más tiempo si quería demostrar que merecía su lugar en el curso de héroe, así que necesito contenerme. No se trata tanto de contenerse sino de conocer tus límites. Dijo Aizawa. Saber cuánto puedes manejar es una habilidad importante para cualquier héroe, pero para los héroes clandestinos como nosotros puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. No tienes una peculiaridad física, lo que significa que hay algunos villanos que serán una mala combinación para ti. Con el tiempo, desarrollarás las habilidades que necesitas para vencerlos, pero hay momentos en la carrera de cualquier héroe en los que debe optar por quedarse atrás y recopilar información en lugar de pelear. No eres útil para nadie si estás muerto o herido. Toshi frunció el ceño, no pensé que no pelear fuera una opción. Aizawa lo miró intensamente, no pelear siempre es una opción. Es tu responsabilidad como héroe volverte lo suficientemente fuerte como para que no sea tu única opción. Tómate un descanso y recupera el aliento. Empezaremos de nuevo en unos minutos. Toshi asintió y se sentó en uno de los bancos al borde del pequeño gimnasio. Había un área en la esquina para el entrenamiento con pesas y una colchoneta de combate con la que Toshi se estaba familiarizando demasiado, pero la mayor parte de la habitación en realidad parecía un mini curso de parkour. Aizawa podía sortear todos los obstáculos sin sudar, pero incluso los más pequeños detenían a Toshi en seco. Tenía un largo camino por recorrer. Shouta, ¿estás aquí? Toshi se sobresaltó cuando la voz de una mujer llamó desde el pasillo y miró a Aizawa en busca de orientación sobre cómo manejar al intruso. La agencia de Eraserhead era independiente, por lo que se suponía que no había nadie más en este edificio, ¿verdad? Sin embargo, para su sorpresa, Aizawa solo suspiró y gritó: «Estoy en el gimnasio, Emi». Se giró para mirar a Toshi, su peculiaridad activada lo hizo aún más intimidante de lo normal. Si le cuentas a alguien sobre ella, te expulsaré, ¿entendido? Toshi asintió rápidamente y el cabello de Aizawa cayó sobre sus hombros justo cuando la puerta se abrió de golpe y una mujer delgada con cabello verde mar entró a la habitación. No había tardado mucho en encontrarlos, por lo que ya debía sentirse cómoda con el diseño de la agencia, lo que significaba que había estado allí antes, probablemente varias veces. Los ojos de Toshi se abrieron cuando la extraña mujer caminó directamente hacia Aizawa, el mismo Aizawa que tenía la tasa de expulsión más alta en UA y derribaba a cualquier villano con el que se cruzaba con brutal precisión, ese Aizawa, y le dio un beso en la mejilla. La mujer debe estar loca. Toshi no sabía qué había estado esperando exactamente, pero no era Aizawa enviándole una mirada sin ningún poder detrás y ella respondiendo sacándole la lengua. La mujer miró a su alrededor y vio a Toshi, quien se congeló cuando sonrió y se volvió hacia Aizawa. ¿Tienes otro hijo, Shouta? Simplemente no puedes evitarlo, ¿verdad? Aizawa suspiró. Emi, este es Shinso, está haciendo una pasantía conmigo esta semana. Shinso, es de mi Fukukado, nombre de héroe. Señora Hoke. Sumergió aún más la cabeza en su arma de captura hasta que se parecía un poco a una tortuga. Mi novia. Oh. Mirio se sentó en el suelo recuperando el aliento mientras Gran Torino hacía lo mismo frente a él. Habían comenzado a entrenar justo después del desayuno, pero entre el jet del veterano y la permeación de Mirio, ninguno de los dos había sido capaz de conectar un solo golpe. Era como un gran juego de etiqueta en el que ambos estaban, pero estaban jugando en una máquina de pinball. Fue sorprendentemente divertido. Gran Torino le hizo rodar una botella de agua, que Mirio aceptó agradecido. Tengo que admitirlo, chico, no esperaba que ya dominara su One for All. Toshinori tiene muchos puntos fuertes, pero enseñar no es uno de ellos. Estoy gratamente sorprendido de que haya prestado atención el tiempo suficiente para enseñarte cómo usar la peculiaridad. Bueno, en realidad Mirio hizo una mueca. Gran Torino lo miró con sospecha. ¿Qué? Quiero decir, All Might ha sido genial. Mirio dijo rápidamente. Y tengo mucha suerte de poder aprender de él, pero, One for All en realidad me rompió los huesos cuando lo obtuve por primera vez. No fue hasta que Sir me hizo sentarme con Deku que descubrí cómo usarlo sin lastimarme. ¿Deku? Preguntó Gran Torino. ¿El analista? Mirio asintió. Es solo un primer año en la UA, pero hizo una pasantía con Sir antes de que comenzara la escuela y me ayudó después de que le demostré mi peculiaridad. Para su sorpresa, Gran Torino se rió entre dientes. Así que Deku realmente es un niño, ¿eh? Bueno, lo estaré. ¿Sabías que cuando apareció por primera vez en escena, la opinión predominante era que era un profesional retirado como el tuyo? El señor mencionó algo sobre eso. Mirio sonrió.
¿Alguna vez has trabajado con él? No, dijo, pero recibí tantos correos electrónicos sobre el niño que sentí que prácticamente lo conocía. Como todos pensaron que era un viejo como yo, pensaron que debemos habernos cruzado en algún momento. ¿Qué hiciste? Preguntó Mirio. ¿Qué crees que hice? Gran Torino se rió. Les dije, por supuesto que lo conocía. Empecé a inventar historias sobre todas estas travesuras que Deku y yo habíamos hecho en los viejos tiempos, pero agregué suficientes tonterías para que nadie pudiera decir si estaba hablando en serio o no. Cuando alguien más me enviaba un correo electrónico, yo contaba las mismas historias, pero cambiaba una o dos cosas importantes para que cuando la gente hablara, nadie pudiera ponerse de acuerdo sobre lo que realmente sucedió, o si sucedió en absoluto. Ese fue un momento divertido. Eso es genial. Miro se rió. Apuesto a que has recibido muchos correos electrónicos enojados desde que la gente se dio cuenta de que estabas jugando con ellos. Esa es la mejor parte. Gran Torino dijo. Todos simplemente asumen que soy un anciano senil, por lo que nadie puede enojarse conmigo, porque debo haberme olvidado. Todavía no puedes usar ese truco, pero créeme cuando digo que es la mejor parte de envejecer. Katsuki trató de no explotar cuando terminó de espaldas de nuevo. Hasta ahora, su pasantía con Miruko había consistido en mucho combate, lo cual era muy divertido, no lo malinterpreten, es solo que estaba empezando a cansarse de perder. Cada vez que terminaba en el suelo, tenía que luchar contra ese presentimiento de que no valía nada porque no había ganado, y estaba harto de eso. La voz de Mood resonó en sus oídos, recordándole que Miruko era una de las 10 mejores profesionales y que él era un estudiante de primer año, así que obviamente ella iba a ser más fuerte que él. Sin embargo, recordárselo a sí mismo no hizo que la sensación desapareciera. Tomemos un descanso, dijo Miruko, ayudándolo a levantarse. Puedo seguir adelante. Katsuki gruñó antes de que pudiera evitarlo. Necesitaba probarse a sí mismo. Espera, no lo hizo. Esto apestaba. Miruko se rió. No, tu cabeza está en otro lugar, eso no es divertido. ¿Tienes hambre? Katsuki se encogió de hombros. Podría comer. Eso es lo que quiero escuchar. Katsuki la siguió a la cocina y ella abrió la nevera. Toma, come una zanahoria. No soy un maldito conejo. Bueno, lo soy, así que lidia con eso. Ella le arrojó una zanahoria, que Katsuki atrapó en el aire. Comieron en silencio durante unos minutos antes de que Katsuki rompiera el silencio. ¿Cómo te volviste tan fuerte? Miruko pensó por un minuto. Mucha práctica, en su mayoría. Mi peculiaridad tampoco duele, aunque al crecer, pensé que me hacía débil. Su voz adquirió un tono agudo y burlón. Oh, es el lindo conejito. Ten cuidado de no asustarla o se escapará. ¿Te intimidaron? Katsuki trató de enterrar su culpa al recordar lo que le hizo a Deku. Miruko se encogió de hombros. Los niños pueden ser malos, ¿qué vas a hacer? Sin embargo, es una broma para ellos, porque lo que no sabían era que un conejo acorralado hará lo que sea necesario para sobrevivir. No soy cobarde, nunca lo fui, pero también tuve que aprender qué era realmente la fuerza. Katsuki se congeló. ¿Qué quieres decir? La fuerza es la fuerza, ¿no? Miruko puso los ojos en blanco. Cualquier idiota puede aprender a golpear fuerte. Ves a todos estos matones con fuertes peculiaridades que creen que son todo eso, pero cuando llega el momento, no son mejores que alguien sin peculiaridades, porque la mayoría de las veces, se trata de fuerza de voluntad. La fuerza física se pondrá en cuclillas cuando hayas estado peleando durante horas y sientas que estás a punto de desmayarte. No va a ayudar cuando hay vidas en juego y estás contra un villano que es una mala combinación para ti. A veces, la fuerza se trata de luchar para salvar a esa última persona, especialmente cuando sientes que no puedes. ¿Pero qué hay de ser el más fuerte? Preguntó Katsuki. Estás arriba en la clasificación, ¿no estás tratando de ser el mejor? ¿Lo mejor? Miruko frunció el ceño. A la chingada con eso. No importa si eres el más fuerte, Blasty, importa que seas lo suficientemente fuerte para pelear cuando importa. ¿Lo mejor? Ella se burló. Si te enfocas en ser mejor que otros héroes, eso es un movimiento un poco idiota para las personas que se supone que debes salvar. Un héroe debe ser fuerte por encima de todo, pero no es una competencia, es una cuestión de vida o muerte tanto para ti como para las personas que debes salvar. Katsuki la miró fijamente mientras procesaba lo que había dicho. La fuerza no se trataba de ser el mejor, nunca lo había sido. Lo había tenido todo mal durante todos estos años.
La fuerza consistía en estar siempre dispuesto a luchar por lo que importaba y ser capaz de seguir luchando cuando sentía que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Se trataba de ser lo más fuerte posible, no de ser más fuerte que Deku Todoroki. Si era lo suficientemente fuerte para luchar cuando las vidas estaban en juego, entonces eso era lo que importaba y la única persona con la que necesitaba competir era él mismo. Katsuki se puso de pie y tiró la parte verde de su zanahoria. Muy bien, Bunny Beach, creo que será mejor que volvamos al trabajo para que pueda ser realmente fuerte cuando sea importante. Miruki sonrió, eso me gusta más. Ahora imagina que tengo un rehén. Capítulo 56. Aprendizaje resumen. Las pasantías continúan. Texto del capítulo. Izuku se frotó los ojos y deseó haber robado algunas de las gotas para los ojos de Eraser. Sabía que mirar fijamente una pantalla durante tanto tiempo podía ser agotador, pero antes, solo había estado analizando los vídeos que enviaban los héroes, lo que se sentía tan natural como respirar, por lo que apenas notó la tensión. No era que piratear fuera difícil, por decirlo así, era solo que era una habilidad nueva a la que no estaba acostumbrado. Tuvo que aprender la gramática de los diferentes códigos y asegurarse de no tener errores tipográficos. Cada línea de código tenía que seguir a la última de una manera que tuviera sentido para asegurarse de que el programa hiciera lo que quería en el orden correcto, mientras que el análisis movía y hacía las conexiones con mayor libertad. Básicamente tenía que volver a entrenar su cerebro para pensar de una manera diferente. Aún así, fue divertido, incluso cuando Netsu se rió aquella vez que se perdió un punto y coma y terminó gritando a la pantalla. Era un punto y coma, no debería haber hecho una gran diferencia. Pero no. Estropeó todo el código e Izuku tardó una hora entera en darse cuenta de lo que estaba haciendo mal. Odiaba las computadoras. De acuerdo, en realidad no, pero definitivamente estaba contento de que era hora de cambiar de marcha y hacer algo de trabajo en papel en lugar de en una pantalla. Hackear probablemente sería mucho más fácil una vez que hubiera tenido la oportunidad de tomarse un descanso y volver a hacerlo con una mente fresca. Netsu terminó de preparar el té y lo llevó a la mesa de la cocina mientras Izuku se sentaba. Ya había algunos archivos entre ellos e Izuku abrió uno de ellos con curiosidad. Para su sorpresa, parecía ser una prueba de práctica de algún tipo. Pensé que ya había completado todas sus pruebas de inteligencia, preguntó Izuku. Netsu se rió entre dientes. Esta no es una prueba que yo diseñé, Midoriya, Tsukauchi me la dio hace unos días. Creo que te dije que una licencia de investigador privado te vendría bien, ¿no es así? Oh, Izuku volvió a mirar la prueba y, efectivamente, la mayoría de las preguntas eran sobre restricciones legales y trabajo de detective. Han pasado tantas cosas más y Netsu asintió, sí, especialmente porque has decidido llevar al héroe número 2 ante la justicia. Sin embargo, esa es exactamente la razón por la que necesita una licencia. Gran parte del trabajo que ha estado haciendo se aplicará a las horas prácticas que necesita para ello, y una vez que reciba su licencia, la evidencia que haya reunido será más fácilmente admisible en la corte. Sin mencionar que las habilidades de piratería que está aprendiendo esta semana lo ayudarán en esta y en futuras investigaciones. Izuku asintió, eso tiene sentido. Entonces, simplemente tomo esta prueba o... Esto es, por supuesto, solo un examen de práctica. Netsu dijo. Pero están realizando un examen poco antes de que comience el próximo semestre y me gustaría que estés preparado para tomarlo. Entonces, ¿qué necesito saber? Netsu sonrió e Izuku sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué no tomas el examen de práctica y lo averiguamos? Momo no estaba segura de haber tomado la decisión correcta para su pasantía. Uabami era una heroína popular y una mujer fuerte, por lo que Momo había asumido que aprendería mucho sobre ser mujer en un campo donde los hombres eran mucho más comunes y las mujeres a menudo eran cosificadas. Tenía la esperanza de aprender cómo evitar esa objetivación y, en cambio, se quedó preguntándose si su única opción era aceptarla. Debe haber alguna otra lección que Uabami tenía en mente, pero por su vida, Momo no pudo encontrarla. Kendo aparentemente había decidido que Uabami era una broma, pero Momo aún no estaba dispuesta a admitirlo. Su mentora no podía estar perdiendo el tiempo, ¿o sí? Momo siempre había sabido que la fama y la opinión pública eran esenciales para ser un héroe. Después de todo, su madre era una maestra en eso, pero Uabami parecía llevar eso al extremo. Lo único que habían hecho como héroes desde que llegaron fue patrullar, pero incluso entonces Uabami parecía pasar más tiempo firmando autógrafos que buscando villanos y manteniendo a la gente a salvo. Sin embargo, Momo todavía estaba agradecido.
Honestamente, no esperaba ninguna oferta, no después de su épico fracaso contra Tokoyami en el festival deportivo. Había tenido expectativas tan altas para sí misma y deseaba tanto enorgullecer a sus padres, pero en lugar de eso se había congelado cuando debería haber luchado. Solo sabía que mamá estaba decepcionada de ella, aunque había dicho que no lo estaba, pero más que eso, Momo estaba decepcionada de sí misma. ¿Cómo podría ser una heroína si ni siquiera podía pelear cuando realmente importaba? Entonces, dejó que Uabami la arrastrara a ella y a Kendo a un comercial, lo cual fue interesante. Había tomado mucho más tiempo de lo que Momo había pensado, y luego Uabami se quedó para firmar autógrafos para el equipo de cámara. La creación de redes era como ella lo había llamado, y Momo había regresado con Kendo al camerino. ¿Qué piensas de todo esto, Yaoyorozu? Kendo preguntó. Estaba sentada en el mostrador y balanceaba las piernas mientras esperaban que Uabami finalmente se les uniera. Tenemos suerte de haber recibido la oferta. Kendo puso los ojos en blanco, quiero decir, sí, pero sigue siendo ridículo. ¿No se supone que debería estar enseñándonos algo? Tal vez nos lo estamos perdiendo. Yaoyorozu respondió. Deja que ella sea lo suficientemente tonta como para perderse lo que sea que su mentor estaba tratando de enseñarles. ¿Sigues diciéndote eso a ti mismo? Kendo dijo. No sé. Tal vez lo que debemos sacar de esto es que la industria de los héroes no es tan perfecta como crecimos pensando. Quiero decir, Uabami no habría sido un mejor modelo que un héroe. La popularidad es una parte importante de la industria. Momo dijo débilmente. El argumento sonaba más débil cada vez que lo repetía. Tiene salón de clases con Eraserhead. Señaló Kendo. Entonces, si bien la popularidad es importante, obviamente no es esencial. Personalmente, quiero luchar y salvar a la gente más que tener mi propia línea de productos para el cuidado del cabello. ¿Quieres ser un héroe sexy? Yaoyorozu lo pensó por un momento. Su madre era una heroína sexy, pero aún así luchó, a diferencia de Uabami. ¿Pero era eso lo que Momo quería? Recordó la forma en que Mineta la miraba con lascivia cada vez que entraba en la habitación y se le revolvía el estómago. No, en realidad no. Yo, no quiero que la gente me mire así. Kendo se estremeció en solidaridad, sé lo que quieres decir. ¿Alguna vez has considerado rediseñar tu disfraz de héroe? Probablemente podríamos pensar en algunas ideas mientras esperamos que usted también puede tener una base de fans rabiosa, regrese. Momo se frotó el brazo con torpeza, bueno, mi disfraz necesita mostrar mucha piel, Kendo asintió, lo entiendo. No puedo tener mangas largas en mi disfraz por la misma razón. Se romperían tan pronto como activara mi peculiaridad. Pero ahora que has estado luchando por un tiempo, has aprendido dónde sueles crear objetos mientras luchas, ¿verdad? Momo pensó por un momento. Usualmente uso mi estómago o mi espalda para artículos más grandes, y mis manos o muñecas para artículos más pequeños, simplemente porque son más accesibles si los hago allí. Sin embargo, honestamente no uso mis muslos tanto como pensé que lo haría. Simplemente no pienso en ellos. Kendo miró a su alrededor, luego agarró una servilleta y un lápiz de cejas. Muy bien, diseñemos basándonos en cómo realmente usas tu peculiaridad. Eres bastante inteligente, Yaoyorozu, no podría recordar todas esas fórmulas químicas si lo intentara, así que estoy seguro de que podremos encontrar algo que coincida con el tipo de héroe que quieres ser. Momo asintió y comenzó a esbozar algunas ideas. Lo más probable es que Kendo solo le siguiera la corriente, pero bueno, rediseñar su disfraz era algo productivo mientras Uabami estaba ocupada firmando autógrafos. Tal vez Kendo tenía razón y a Uabami realmente no le importaba nada más que la popularidad, o tal vez Momo todavía se estaba perdiendo la lección, pero al final, supuso que no importaba tanto como pensaba. Si no podían aprender nada de su mentor, tendrían que aprender unos de otros. Para sorpresa de Itoshi, la señora Hoke no se fue después de darse cuenta de que Aizawa tenía un interno. En cambio, se había quedado y se sentó en el banco riéndose de él mientras intentaba sobrevivir al entrenamiento de pesadilla de Aizawa. No sabía qué esperaba de la persona con la que Aizawa estaba saliendo, considerando que todavía estaba tratando de entender la idea de que su héroe favorito saliera con alguien, pero si alguien le hubiera dicho que Eraserhead estaba saliendo con un extrovertido, él no les hubiera creído. A Itoshi no necesariamente le importaba que anduviera por ahí, era simplemente extraño. También fue un poco extraño porque Aizawa peleaba de manera diferente cuando ella estaba cerca, casi como si inconscientemente estuviera tratando de presumir.
Si Itoshi no viviera con un terror mortal de que Aizawa lo expulsara justo después de haber entrado en el curso de héroe, estaría tentado a archivar ese hecho como chantaje. Fue una pena, pero Itoshi no tenía deseos de morir. En algún momento, Aizawa había ido a tomar una siesta y Itoshi había aprovechado la oportunidad para desplomarse en el suelo. Solo había estado en su pasantía 2 días y ya estaba exhausto, pero todo valdría la pena en el momento en que tuviera su licencia de héroe de la vida real en sus manos. Solo tenía que seguir recordándose eso. ¿Estás bien? Itoshi abrió los ojos un poco para ver a la señora Hoke parada sobre él, riéndose. Sí, Itoshi levantó débilmente su puño en el aire mientras dejaba que sus ojos se cerraran de nuevo, viviendo el sueño. La señora Hoke resopló. Oh, Dios mío, si Shouta no estuviera todavía vivo, pensaría que eres su reencarnación literal. Itoshi negó con la cabeza, sin ofender a tu novio ni nada, pero Aizawa da mucho más miedo que yo. No necesitaba abrir los ojos para saber que ella estaba poniendo los ojos en blanco. ¿Ya te ha dado su discurso de expulsión, no? Si quieres decir que ha dejado muy claro que puede sacarme del curso de héroe en cualquier momento, entonces sí, dijo Itoshi, me ha dado el discurso de expulsión. Sí, ese es Shouta para ti. Itoshi miró mientras la señora Hoke se recostaba en la colchoneta junto a él. Pero no dejes que te engañe, es un blandengue gigante. Itoshi levantó una ceja, creo que tu definición de softy podría estar un poco sesgada. No. Ella dijo con un pop. Nos llevó a un café de gatos para nuestra primera cita. Eso hizo que Itoshi se sentara, ¿qué? Ella asintió, como dije, un blandengue. Itoshi se recostó y sacudió la cabeza con incredulidad, no puedo verlo. La señora Hoke se encogió de hombros, él pone un exterior duro, pero no dejes que eso te engañe. El secreto de Shouta es que se preocupa demasiado, y ambos odiamos cuando nuestros estudiantes terminan lastimados porque no se dieron cuenta de lo peligroso que es ser un héroe. Pero mientras te tomes las cosas en serio, él hará lo que sea necesario para asegurarse de que tengas éxito. Ahora arriba. Es hora de volver al trabajo. Bien, Itoshi gimió y se estiró, lo que digas, la novia de Aizawa. La señora Broma se rió y lo ayudó a ponerse de pie, puedes llamarme Broma, niño. Ella pensó por un momento, luego una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. A menos, por supuesto, que quieras ver a Shouta sonrojarse, en cuyo caso, sigue haciendo lo que estás haciendo. Itoshi se encontró con una sonrisa a juego. Bueno, si tuviera permiso, Todoroki usó su lado derecho para bajar la temperatura de su cuerpo nuevamente mientras se acostaba después de otro agotador día de entrenamiento. Su control sobre sus llamas había aumentado dramáticamente en los últimos días, pero tendría que practicar usando cada una de sus peculiaridades para regular su temperatura cuando regresara a UA, porque Endeavor obviamente no estaba enfocado en el equilibrio entre sus dos peculiaridades. Quizás Midori ya tendría algunas ideas. Todoroki se puso de pie de un salto cuando la puerta de su habitación se abrió de golpe y su padre entró, la luz de su bigote iluminó la habitación oscura. Shouto, prepárate para irte temprano mañana. ¿Por qué? Shouto trató de mantener la sospecha fuera de su voz tanto como le fue posible. No necesitaba que lo arrastraran de vuelta a la sala de entrenamiento si tenía que despertarse temprano. Vamos a Osu. Endeavor dio media vuelta y salió de la habitación. Es hora de que te muestre lo que hace un verdadero héroe.